Vamos a meternos de lleno en la increíble historia de uno de los líderes más, formidables que ha visto el mundo, Gengis Khan. Para empezar, una pregunta que lleva siglos volviendo locos a historiadores y arqueólogos. La leyenda dice que su tumba está en un sitio de Mongolia, un lugar conocido como el Gran Tabó. Es un misterio que, sigue sin resolverse. Y para entender el porqué de tanto secreto, hay que irse al principio de todo. Porque, a ver, la historia de este superconquistador no empieza en un palacio, ni mucho menos. Empieza en la miseria más absoluta. Es la historia de un crío que se tuvo que enfrentar a un mundo brutal desde el minuto 1. Mirad, él nació como Temujin, allá por el 1162, pero con solo 9 años su vida se pone patas arriba. A su padre, que era un jefe tribal, lo envenenan. Y lo peor es que su propio clan les da la espalda. Así, de un día para otro, Temujin y su familia se encuentran solos, en la pobreza y encima perseguidos. O sea, la caída fue en picado. Imaginaos, de ser el hijo de un jefe a ser un marginado, un paria. Lo perseguían clanes rivales que, claro, veían en él una amenaza futura. Al final, lo que tenía que pasar, pasó. Lo capturan y lo esclavizan. Parecía el fin de la historia, ¿no? Su destino estaba sellado. Pero no, es justo aquí donde empieza la leyenda. Porque Temujin, atrapado en un cepo de madera, no se rinde, ¿qué va? En un movimiento súper audaz, consigue matar a su guardián y escapa. Esta hazaña, claro, corrió como la pólvora por las estepas y empezó a atraer a gente, a sus primeros seguidores, los que le serían leales hasta el final. Esa fuga, esa escapada, fue el punto de inflexión, el antes y el después. A partir de ese momento, el niño abandonado empieza a convertirse en el líder que iba a cambiar el mapa del mundo. Y su ascenso al poder no fue casualidad, fue muy metódico. Primero buscó alianzas clave, como la que forjó con un amigo de la infancia, un tal Yamuja. Después se ganó una reputación de valiente con una victoria increíble, el rescate de su esposa, Borte. Su fama empezó a crecer como la espuma, atrayendo a más y más guerreros. Pero ya se sabe, el éxito también trae envidias, incluso de su mejor amigo. Y este fue el gran conflicto de sus primeros años. Yamuja, que era como su hermano, empezó a ver con malos ojos el carisma y el poder que estaba acumulando Temujin. Y esa amistad, pues, se pudrió. Se convirtió en una rivalidad a muerte que iba a decidir el futuro de todas las estepas. Claro, que esta rivalidad ya no era algo personal entre dos amigos, no. Se convirtió en una guerra abierta, una guerra total por el control de todas, absolutamente todas las tribus mongolas. Las estepas, literalmente, se partieron en dos. Por un lado, tenías a Temujin con su gente, que cada vez eran más. Y por el otro, a Yamuja, liderando a todas las tribus que no querían ni oír hablar de unificarse bajo un solo mando. Era, en toda regla, una guerra civil por el alma de Mongolia. Y en el año 1206, la guerra termina. ¿Cómo? Pues de la peor manera para Jamuka. Sus propios hombres lo traicionan y se lo entregan en bandeja a Temujin. Con su antiguo amigo y ahora archenemigo fuera de juego, el camino hacia el poder absoluto estaba, completamente despejado. Es entonces cuando se celebra una gran asamblea, un Kurultai. Y ahí, Temujin muere, porque adopta un nombre nuevo, Gengis Khan, que significa algo así como Rey Océano, un nombre que simboliza un poder tan inmenso como el mar. En ese momento nace el líder de todos los mongoles. Y claro, para gobernar todo aquello necesitaba reglas, así que crea la Yasa, un código de leyes que lo va a cambiar absolutamente todo. Impone una disciplina de hierro, unifica las costumbres y, lo que es crucial, convierte a esas tribus nómadas que eran un caos en la máquina de guerra más disciplinada que el mundo había visto. Vale. Con Mongolia ya unificada y con ese ejército a punto, Gengis Khan empieza a mirar más allá de las estepas. Y su método de conquista, iba a ser rápido, eficaz y sobre todo brutal. Absolutamente brutal. Es que hay que entender esto. El terror no era un daño colateral de sus guerras, no. Era su arma principal. Gengis Khan se dio cuenta de que el miedo podía doblegar ciudades antes de que su ejército siquiera asomara por el horizonte. Las opciones que daba eran sencillas. O te rindes o te aniquilo. No había más. Y los resultados fueron fulminantes. Primero, somete al reino de Xixia. Acto seguido, se lanza contra el norte de China, contra el poderoso imperio Jin. Y después, gira hacia el oeste y va por el imperio Corasmio, que cometió el error fatal, de matar a sus mensajeros. Y esto que se ve aquí es la terrible consecuencia de resistirse. Ciudades como la mítica Samarcanda, que se atrevieron a oponerse, fueron borradas del mapa.
sus habitantes masacrados. ¿Y lo de las famosas torres de cráneos? No, no es una leyenda. Era un mensaje muy claro para el resto del mundo. La maquinaria de guerra mongola parecía imparable. De verdad, no tenía límites. Después de asegurarse el control de Asia Central, sus ejércitos siguieron y siguieron hacia el oeste, hasta plantarse, literalmente, a las puertas de Europa. En poquísimos años cruzan el Cáucaso y arrasan las llanuras de lo que hoy es Ucrania. En la batalla del río Kalka aniquilan a un ejército combinado de príncipes de la Rus, dejando el camino hacia Europa abierto de par en par. Para los reinos europeos de la época, aquello debió parecer el mismísimo apocalipsis. Pero justo en ese momento, Gengis Khan tiene que dar media vuelta y volver al este. ¿Por qué? Porque el reino de Shisha, su primer vasallo, se había rebelado. Y para un líder como él, que basaba su poder en la lealtad total y en castigos ejemplares, vamos, eso era una ofensa que no podía dejar pasar. ¿Y el castigo? La magnitud del castigo fue aterradora. Fijaos en el dato. Solo en una batalla, en el río Amarillo, se calcula que murieron unos 300.000 soldados de Shisha. 300.000. Fue una demostración de poderío absoluto, la aniquilación total de un ejército. Y justo en ese momento, en plena campaña, asediando la capital enemiga y a puntito de lograr otra victoria aplastante, el conquistador, el que parecía invencible, muere. Así, de repente. La versión más extendida es que se cayó del caballo mientras cazaba. O sea, el hombre que conquistó medio mundo tuvo un final sorprendentemente normal y corriente. Y con esto volvemos al misterio del principio. Para asegurarse de que nadie jamás supiera dónde estaba enterrado, su cortejo fúnebre fue matando a todo ser vivo que se encontraba por el camino. Los esclavos que construyeron la tumba fueron ejecutados. Los soldados que ejecutaron a los esclavos también fueron eliminados. El secreto de su tumba se selló literalmente con sangre, para siempre. Así que al final nos queda esta pregunta en el aire. ¿Quién fue realmente Gengis Khan? ¿Fue el genio que unificó a su pueblo, que creó un imperio que hizo segura la ruta de la seda y conectó Oriente con Occidente? ¿O fue uno de los tiranos más sanguinarios de la historia, responsable de millones de muertes? Pues quizá, como pasa tantas veces con estas figuras, la respuesta es que fue las dos cosas a la vez.